Hola, ingeniero Jonathan, buenas noches. Patricia, buenas noches, un gusto saludarlos. Buenas Eh, noches. Voy a estar acá conectado unos minuticos mientras alguien tiene alguna duda referente al acceso a la plataforma, alguna dificultad con la clave o algo por el estilo. Estaré muy atento mientras se conectan otros compañeros. Yo estaré aquí muy pendiente. En unos minutos, un gran profesional, el ingeniero Jonathan, dará inicio a esta importante clase. Entonces vamos a esperar unos minutos mientras otros compañeros se van conectando. Sin embargo, los voy felicitando a todos aquellos que se han venido conectando todas estas noches. Bienvenidos, tanto los que hacen parte del curso de gestión de riesgo en desastres, al igual como los otros participantes que vienen de invitados de otros cursos, como el de conductor de ambulancia, seguridad, manejo defensivo, seguridad vial, atención prehospitalaria, o cualquiera de los 90 cursos que en ese momento tenemos. Estas clases son precisamente abiertas para todos ustedes, ya que este tema que se maneja, que es un tema, o debe ser un tema muy abierto, debe estar un tema que nos debe importar a cualquier comunidad, porque sin duda la gestión de riesgos de desastres pues es un tema latente y más en nuestro municipio. Mira, con este tema de las lluvias, cómo se han intensificado en algunos departamentos, entonces vemos la necesidad de saber mucho sobre cómo es todo este tema de gestión de riesgos de desastres. Bien, entonces vamos a esperar unos minutos. Cualquier duda voy a estar acá pendiente si, como les dije al inicio, si tienen alguna duda referente a problemas técnicos en temas de tecnología con CERAL Colombia, ¿vale? Gracias, esa es muy amable. Un gusto, Inge.
Hola, buenas noches. Gusto en saludarlos a todos ustedes el día de hoy, 27 de junio del año 2025. Muy grato poder acompañarlos, poder estar acá para debatir, para estar en un proceso de aprendizaje en todo lo que tiene que ver gestión de riesgo en desastres. Como es costumbre ya para CELAC Colombia, venimos realizando clases todas las noches de 7 a 8 de la noche sobre diferentes temas, pues, que es de relevancia y de importancia general para cualquier persona, en general, hagas parte de cualquier comunidad. Hemos visto, o los lunes tenemos temas que tienen que ver con transporte especial de pacientes. Entonces, en el área que tú estés, tanto pre como intra hospitalaria, pues es muy importante que sepas de este tema. Ahí están conductores de ambulancia, hay que ahora lo llamamos conductores asistenciales, que es como se denominan ahora actualmente. También encontramos personas que están en cursos como primeros auxilios, primer respondiente, habilitación en los servicios de salud. Sabemos que el transporte especial de pacientes es un servicio como el servicio de urgencias o como un servicio de UCI, como cualquier otro servicio con una reglamentación especial. Y eso lo hemos visto todos los lunes. Los martes venimos viendo con el jefe Hernando Parra, venimos viendo unos temas muy importantes, todo lo que viene con temas de reanimación neonatal, entre otros. Ahí van a haber temas, de hecho, para el próximo martes vamos a tener al doctor Froilán, un gran profesional, un cardiólogo. Los miércoles han estado conmigo algunos miércoles, ya iniciaron con Reinaldo Jolianis, un gran tecnólogo en atención prehospitalaria. Y jueves están con, bueno, ayer estuvieron con Dubin Alfonso Villamizar, pero también en algunas oportunidades conmigo. Hoy los dejo los jueves en unas gran manos de un gran profesional, del ingeniero Jonathan Javier Galibiscano, que vienen viendo el curso de gestión de riesgo en desastres. Yo estaré aquí pendiente, cualquier duda, con mucho gusto estaremos prestos a despejarla. Espero al finalizar de la clase pueda despedirme de todos ustedes. Ingeniero, ¿tienes tú a estos maravillosos profesionales de la salud, de tanto del área intra como prehospitalaria, para que estés atento con ellos? Gracias, Gersay, muy amable. Muchas gracias por la presentación, por el espacio. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien, Gersay? Sí, señor, te escuchamos excelente. Gracias, Gersay, gracias, Patricia, igualmente, por la aprobación. Gracias. Listo, sí, no, Gersay lo ha dicho, totalmente de acuerdo. Realmente, pues, es un honor estar reunidos con ustedes en la noche de hoy, viernes, para hablar de un tema supremamente importante, relevante. Realmente estamos atravesando unas situaciones complejas en todo el ámbito social, natural, ¿cierto? Desde las situaciones de emergencia y desastre que se han venido presentando en nuestro país, en Colombia, y obviamente en toda Latinoamérica, porque tenemos pues un tema geográfico y de condiciones naturales realmente fuertes en nuestra región. ¿Qué hemos venido hablando? Hoy hemos venido hablando sobre los procesos de la gestión del riesgo de desastres. Estos procesos están alineados al marco de Sendai, a todo lo que la Organización de Naciones Unidas nos ha propuesto para hablar sobre la gestión del riesgo de desastres, ya no como una simple atención de emergencias, sino como todo un proceso estructurado, un proceso lógico que tiene mucho que ver con la ciencia, con el avance tecnológico y la comprensión de los fenómenos naturales como los conocemos hasta hoy día. Entonces, realmente es una alineación, ¿cierto?, que tiene la ley colombiana con los estándares internacionales en cuanto a gestión del riesgo de desastres. ¿Qué hemos venido hablando? Dijimos que la gestión del riesgo de desastres son 3 procesos, ¿cierto? Conocimiento del riesgo, de reducción del riesgo y manejo de emergencias. Hoy, como las clases anteriores, estamos hablando de conocimiento del riesgo. ¿Hacia dónde quiero que miremos este aspecto? Quiero que miremos hacia la construcción de los planes de gestión del riesgo de desastres. Planes de gestión del riesgo de desastres no solo en las comunidades, ¿cierto?, sino también a nivel empresarial, en nuestras empresas, en nuestras organizaciones. Esto es importante para todo el área, por ejemplo, logística.
para todo el área de servicios, para todos los procesos de la administración pública y para todos los procesos tanto del orden mixto, público como privado, ¿cierto? Para todas las organizaciones es realmente muy importante conocer sobre los procesos de la gestión del riesgo de desastres. De eso se deriva igualmente todo lo que son los planes de emergencia, ¿no? En nuestras empresas. Esto, dirán algunos ingenieros, eso está relacionado con seguridad de salud del trabajo, por supuesto que sí, porque en las empresas a nivel de seguridad y salud en el trabajo nos solicitan que realicemos una identificación de peligros y riesgos, que establezcamos unos planes de acción, unos planes de contingencia y que realicemos también una organización para la atención de las emergencias en caso de que suceda un desastre. Entonces, la gestión del riesgo de desastres es un proceso transversal, ¿cierto? O sea, tiene que ver con todas las organizaciones, independientemente de si es organización grande, mediana, pequeña, eso no tiene nada que ver, porque todos nos podemos accidentar, a todos nos puede sacudir un terremoto, a todos, ¿cierto? Desde el gerente del banco hasta el alcalde, hasta los estudiantes, ¿cierto? Nosotros mismos. Entonces, por eso la gestión del riesgo de desastres es un proceso transversal, tiene que ver con toda la sociedad, con toda la comunidad. Muy bien. ¿Qué estamos viendo entonces? Conocimiento del riesgo. Dijimos que el conocimiento del riesgo, ¿cierto? Se basa en identificar, analizar y comunicar cuáles son las amenazas en nuestro entorno, qué tan débiles o vulnerables somos y qué elementos tenemos expuestos ante estas amenazas, ¿cierto? Que hacen que la vulnerabilidad, pues, en su concepto de debilidad, sea afectada de una manera mucho más amplia, ¿cierto? Y miren la segunda idea que está en la diapositiva. Dice, el conocimiento del riesgo es el punto de partida para gestionar emergencias y prevenir desastres. El conocimiento del riesgo, ojo ahí, es el primer punto, es el punto de partida para gestionar las emergencias y prevenir los desastres. Caso de la vida real, ¿no? Lo que ha sucedido ahorita en Bello. Creo que los que han visto noticias o tienen redes sociales han visto la tragedia que ha sucedido en Bello, Antioquia, Colombia, ¿cierto? Un talud de tierra, un inmenso talud de tierra, realmente, una masa, ¿cierto? De lodo, de tierra, de arbustos, árboles, agua, ¿cierto? Todo un lodazal ha sido desprendido y ha descendido por la montaña a modo de derrumbe y ha sepultado a una población entera en Bello, Antioquia. Se reportan más de 30 desaparecidos, una cantidad de fallecidos y otras personas sin identificar y sin encontrar todavía, que están en labores de búsqueda y rescate. De pronto lo han escuchado, si no lo han escuchado, pues los estoy enterando de esa situación que ha sucedido aquí en nuestro país, últimamente ayer que sucedió, y lo cual realmente es una tragedia, es un desastre justamente. Y aquí miren cómo son esas cosas, ¿no? O sea, tenemos situaciones tan delicadas como esta, un desastre que ha cobrado vidas, familias enteras desaparecidas, sepultados bajo toneladas de tierra y seguimos sin entender este tema de la gestión del riesgo de desastres. Sigue cobrando vidas la gestión del riesgo de desastres. Sigue cobrando vida las emergencias, los desastres siguen cobrando vida. ¿Por qué siguen cobrando vidas? Porque no hemos realizado un proceso juicioso y riguroso para posicionar a la gestión del riesgo de desastres como uno de los elementos más importantes a nivel de la gobernanza
a nivel nacional. Es uno de los elementos más importantes. Es como tener salud, es como tener pensión, es como tener educación, porque si suceden los desastres y las emergencias, ¿cierto? Pues obviamente se está viendo afectada toda una población, toda una sociedad. Miren que esto cae como anillo al dedo en el sentido de que no se hizo una buena gestión del conocimiento en esta parte de Antioquia, ¿cierto? En este sector de Bello. Permítame un segundo, por favor. Bien, muchas gracias. Muy amables. Muy bien, listo. Seguimos. Entonces, analizando el conocimiento del riesgo y hablando, eso ya lo hemos visto, yo lo puse en estas diapositivas a modo siempre de retroalimentación. Yo no quiero dejar de hacer énfasis en los conceptos generales y principales de la gestión del riesgo, porque eso nos ayuda a entender los conceptos más complejos que veremos más adelante y cómo es tan importante es esto que estamos viendo, esto de los factores del riesgo, porque nos va a ayudar a construir la primera fase de lo que es un plan de gestión de riesgo de desastres, ¿cierto? Hacia allá debemos enfocarnos, a crear una planificación enfocada en la gestión del riesgo de desastres. Entonces dijimos que la fórmula del riesgo son tres elementos, ¿cierto? La amenaza, la vulnerabilidad y la exposición, ¿cierto? ¿Y cuál es la amenaza? La amenaza es el peligro, ¿listo? Dijimos que es el detonante, dice que es el detonante del desastre. Entonces, en la imagen tenemos una amenaza que es la inundación, ¿cierto? La inundación, el agua, la lluvia torrencial, las lluvias torrenciales se vuelven una amenaza, ¿cierto? La cantidad de lluvia que cae sobre determinadas regiones del país se vuelve una amenaza. Entonces, la lluvia es un elemento natural, pero se combina con elementos sociales como las ciudades, los pueblos, las industrias, ¿cierto? La infraestructura de los servicios. Entonces, al mezclarse, al unirse esta cantidad de agua lluvia con sistemas de drenaje mal realizados en una ciudad, ahí se crea un escenario de riesgo, ¿cierto? Porque ese drenaje mal elaborado, construido, es lo que llamamos la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad es lo que nos hace frágiles. Esa es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad tiene que ver con los factores físicos, sociales, económicos y ambientales que nos hacen débiles. Eso es ser vulnerable, ser débil. ¿Cómo estaba esta población en Bello, Antioquia, antes de este deslizamiento de tierra? Es una población vulnerable. ¿Por qué? Porque estaba, ¿cierto?, construida en toda una zona de agua de escorrentía, donde desciende agua de la montaña. No estaban construidas sus viviendas bajo estándares o parámetros para la canalización y el buen uso del agua, ¿cierto? No eran edificaciones que tuvieran una buena cimentación, porque eran zonas, digamos, vulnerables de ocupación, de invasiones que se suelen llamar, mal llamadas invasiones, ¿cierto? Lugares donde las personas emigran, levantan casuchas porque son personas muy pobres y con lo que van reuniendo van elaborando su entorno, ¿cierto? Entonces llega otro vecino, también con una casa de lata, de madera, en donde tienen que hacer sus necesidades a la intemperie, en donde no hay ningún tipo de norma urbanística que los regule, que los controle, y ellos van expandiéndose, ¿cierto? Esa es la vulnerabilidad, ¿cierto? Edificar viviendas sin norma de ningún tipo, urbanística, sismorresistente, ¿cierto? Ubicarse en ese sector de agua de escorrentía. Y la exposición, por supuesto que sí, ellos estaban
esta población, estamos hablando de la población de Bello, Antioquia, es una población que estaba totalmente ubicada en la zona de la amenaza, ¿cierto? Y sus condiciones de vulnerabilidad los hacía completamente débiles ante esta situación de peligro. Y entonces, al estar expuestos, obviamente esta población es la que va a sufrir el mayor impacto de la amenaza, ¿cierto? Entonces, ahí está la exposición. Muy bien. Ahora, muy bien. Hemos identificado la amenaza, la vulnerabilidad y la exposición. Ya lo hicimos en un ejemplo claro con esta población en Bello. ¿Qué sigue? Entonces, para la elaboración del Plan Municipal de Gestión del Riesgo, debemos identificar todos los lugares, sitios, situaciones en las que estos tres elementos se estén conjugando, en donde haya una amenaza, en donde haya vulnerabilidad y donde haya elementos expuestos, ¿cierto? Entonces, ¿qué lugares vamos a identificar? Bueno, vamos a identificar justamente todas las viviendas que están ubicadas, en montañas, ¿cierto? En colinas, en zonas de ladera, así se denomina, ¿cierto? En zonas de ladera. Vamos a identificar a todas estas poblaciones que se ubican en lugares también vulnerables en el sentido social, ¿cierto? Zonas quizás que a través del tiempo pues hayan sido identificadas como zonas de violencia de todo tipo, ¿cierto? Pandillas, violencia intrafamiliar, problemas sociales, riñas. Esos espacios también son espacios de gestión de riesgo de desastres, porque donde hay pobreza, ¿cierto? Donde hay consumo de sustancias, da a entender que las condiciones de sus habitantes pues son precarias, ¿cierto? Entonces tienden, por ejemplo, a edificar, como he dicho, sin ningún tipo de norma, toman la energía eléctrica directamente de los postes y hacen instalaciones, digamos que no son nada técnicas, son instalaciones caseras. Y esto lo que va a generar, pues, es agudizar, ¿cierto?, esas condiciones del riesgo. Entonces, identificamos poblaciones que estén en laderas, poblaciones que estén ubicadas en zonas marginales socialmente, poblaciones que estén ubicadas cerca de pendientes o de canales de agua, que también los hace proclives a sufrir por desbordamientos de estos canales, ¿cierto? De estos riachuelos. Vamos a identificar también poblaciones que estén ubicadas en entornos industriales. En los entornos industriales se presentan, por ejemplo, explosiones, incendios estructurales, contaminación. Entonces, todas las viviendas y estructuras de la zona industrial en nuestras ciudades también son escenarios proclives de riesgo. Identificamos igualmente con los grupos de atención de emergencia eventos históricos. Oído a esto, eventos históricos. No todas las oficinas en Colombia, las oficinas de planeación o las alcaldías, tienen registros históricos de las emergencias presentadas en sus municipios, ¿cierto? Esto aplica también para las empresas. Si en una empresa se han presentado situaciones de emergencia o lo que llamamos accidentes laborales, deben estar también documentados en los sistemas de gestión, ¿cierto? Entonces nosotros hablo aquí a nivel municipal o departamental, debemos acudir a los reportes de los organismos de atención de emergencias, porque ellos muy seguramente ya han atendido emergencias en estos lugares vulnerables. Casi siempre los bomberos atienden incendios en zonas industriales, en zonas agropecuarias, en zonas de invasión, como hemos hablado, ¿cierto? Igualmente, los organismos de emergencia, los hospitales, la defensa civil, los bomberos, atienden
el tema de accidentes, ¿cierto? Accidentes vehiculares, una avenida, una carretera principal, si pasa por nuestro municipio, también es un escenario de riesgo de desastre, porque pueden haber accidentes, puede haber contaminación. No sé si ustedes se acuerdan de esa tragedia que sucedió en la costa Caribe, sobre un camión cisterna de gasolina que se accidentó y muchas personas estaban llevándose la gasolina, y en un momento uno de estas personas fue a sacar, ¿cierto?, la batería del vehículo, y cuando sucedió fue una explosión y fue impactante, ¿no? Las personas, imagínense un carro cisterna explotar, los que estaban, creo que los que estaban ni a 10 metros se salvaron, o sea, más de 15 metros quedaron quemados, pero los que estaban en ese rango de acción del fuego, válgame Dios, apreciados compañeros, quedaron carbonizados, o sea, eran ni siquiera el esqueleto de las personas, era el carbón, totalmente rostizados, discúlpenme la expresión, pero una situación nefasta, totalmente carbonizada las personas, o sea, un impacto muy fuerte en esa situación, y fue un accidente vehicular, ¿cierto? Y es un desastre, eso es una emergencia de grandes magnitudes, ¿cierto? Entonces ahí estamos hablando de riesgo de desastres, y ese es un desastre antrópico, ¿cierto? No es generado por la naturaleza, sino por un vehículo, un accidente vehicular. Muy bien. Entonces, aquí yo estoy hablando de los estudios no técnicos del riesgo. Eso, por ejemplo, una atención de emergencias que hizo el Cuerpo de Bomberos. Entonces, ¿qué pasa? Este insumo ya es parte del Plan Municipal de Gestión de Riesgo, en conocimiento del riesgo. ¿Por qué? Porque decimos, mire, hace 2 años el Cuerpo de Bomberos atendió una situación de incendio estructural en la zona industrial de nuestra ciudad. Eso significa que puede volver a suceder una situación de emergencia o de desastre en esa zona. Y le van a decir a ustedes, pero ¿cómo así que puede volver a pasar? No sea pesimista. No, justamente el análisis histórico de las situaciones de emergencia son un insumo no técnico para decir que ahí puede volver a suceder. Ahora, los estudios técnicos. ¿Qué son los estudios técnicos? Los estudios técnicos para el Plan Municipal de Gestión de Riesgo, en el componente de conocimiento, que es de lo que estamos hablando hoy, el proceso de conocimiento del riesgo, tienen que ver con un estudio topográfico, un estudio geológico, un estudio hidrológico, ¿cierto? Un estudio climático sobre las condiciones que hay en determinado territorio. Eso es un estudio técnico. Cuando va el topógrafo, cuando va el geólogo, cuando va el ingeniero ambiental, ¿cierto? A hacer mediciones. Entonces ya tiene unos aparatos más sofisticados, ¿cierto? Ya tiene un software, un hardware mucho más sofisticado que le permite hacer unas mediciones, tienen drones, tienen GPS, comunicación satelital, que les permite, ¿cierto?, de una u otra manera escanear el territorio, detectar sus condiciones, mirar cada uno de los factores del terreno y decir, en ese terreno puede haber una falla geológica, este terreno puede sufrir por inundación, este terreno puede sufrir un deslizamiento de tierra, ¿cierto? Eso es lo que nos dicen los estudios técnicos. Pero ¿qué pasa? Yo sé que ustedes ya estarán pensando, no, pero Dios mío, ¿cuánto vale un estudio de estos? ¿Cierto? 30, 40, 50 millones de pesos, si hablamos acá en Colombia, ¿cierto? Eso es lo que vale un estudio geológico, un estudio topográfico, un estudio hidrológico para conocer las condiciones del terreno. Entonces, como vale mucho, o bueno, pensamos que vale mucho, ¿cierto? Porque realmente es beneficioso para nosotros, pero como decimos, eso vale mucho, ingeniero, ¿qué hacemos? Ah, bueno, entonces, mientras vamos ahí armando como un banco de monetario para financiar esos recursos, para hacer esos estudios, pues vamos a los estudios no técnicos, que es lo que yo les he dicho, y es
dónde atendió emergencias la defensa civil, en dónde atendió emergencias los bomberos, qué fue lo que sucedió allá en el barrio de la Invasión, qué es lo que la policía nos ha reportado sobre atención también de situaciones sociales, ¿cierto? La misma alcaldía, si tiene los reportes, que la comunidad del barrio tal, el presidente de Junta de Acción hizo esta solicitud, etcétera, etcétera. Entonces, ahí estamos hablando de que son estudios no técnicos, pero que nos sirven. Es que no vamos a esperar a que nos hagan un estudio geológico para saber que si yo construyo aquí en esta montaña, muy probablemente se me va a venir un talud de tierra y me va a sepultar, ¿cierto? Entonces, para eso sirven estos estudios no técnicos. Además, quiero hacer énfasis en algo, además, los organismos de atención de emergencia en Colombia se han destacado por su lealtad, su compromiso, por su responsabilidad, ¿cierto? Para con este tema humanitario de atención de emergencias. Eso es algo de resaltar. Aquí en Colombia, los organismos de atención de emergencia, yo exalto esa labor que hacen los bomberos, que hace la Defensa Civil, que hace la Cruz Roja, que hace la policía, el ejército y las comunidades en todo este tema de atención de emergencias y desastres, porque siempre esos organismos, casi siempre, están muy disponibles, muy dispuestos y preparados para atender esas situaciones. Entonces, en los estudios no técnicos nos habla de boletines, también nos habla de los boletines que genera las autoridades, que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi realizó este estudio técnico sobre una localización de una comunidad en una zona vulnerable, que la alcaldía ya había financiado, ¿cierto? Unos estudios también nos pueden servir de insumo para detectar escenarios de riesgo. Y cada una de esas situaciones la vamos a poner, ¿cierto? Con un título que se llama antecedentes, antecedentes. Y vamos a ir guardando todos estos antecedentes. He conocido alcaldías muy juiciosas que tienen unos Excel, digámoslo así, un Excel en donde ahí van recopilando día a día todos los reportes de las emergencias que le hacen los organismos de atención. Todos los reportes. Es más, tienen redes en WhatsApp para reportar las emergencias. Entonces, cada reporte de emergencia en un WhatsApp se traslada automáticamente a este Excel, en donde se guarda qué fue lo que sucedió, en dónde sucedió, cuántos lesionados, cuántos heridos, cuántos desaparecidos y cuáles son las necesidades o las acciones que se implementaron en esa situación de emergencia. ¿Sí ven? Entonces, ya vamos llenando y ya vamos teniendo un histórico, y ese histórico nos va a permitir hacer o desarrollar el siguiente proceso, que ya lo veremos más adelante, que es el de reducir el riesgo. Ingeniero, pero entonces que la montaña se nos venga encima. No, obviamente no. Debemos implementar unas acciones para que eso no suceda. O si sucede, que no nos tome tan vulnerables, ¿cierto? Porque ya hemos hablado de que ese es otro factor. Sí puede pasar. Claro, el volcán puede hacer erupción. El aguacero se puede soltar, los rayos pueden caer, pero que no nos encuentren a nosotros vulnerables, porque si somos vulnerables ya saben que vamos a ser más proclives al daño. Muy bien. Quería resaltar también esta norma, que es la ISO 31000, si desean anotarla está muy bien, ISO 31000 versión 2018, porque resulta que la norma ISO 31000 es el estándar internacional en gestión del riesgo. Cualquier tipo de riesgo, ojo, la norma ISO 31000 no me habla de riesgo de desastre, no, me habla de riesgo en general. Riesgo financiero, riesgo económico, riesgo institucional, riesgo operativo, ¿cierto? Riesgo de desastre, o sea, todos los riesgos, toda la gama de lo que significa la palabra riesgo. Entonces, como es tan amplia,
obviamente nos permite tomar esa estructura de la ISO 31000 y traerla como una herramienta que nos ayude a analizar la gestión de riesgo de desastres, ya en nuestro caso particular, que es gestión de riesgo de desastres. Entonces, ¿qué pasó? Les voy a contar, resulta que surge en Colombia en el 2017 el decreto 2157 de 2017. Ahí está una diapositiva, ya ahorita la miramos. Decreto 2157 del 2017. Ese decreto, si acá en esta clase hay alguien que está interesado en ayudar a su empresa, a su alcaldía, a su gobernación, en la elaboración del plan municipal de gestión o plan organizacional de gestión de riesgo de desastres, utilice esta norma, que es el decreto 2157 de 2017. ¿Por qué? Porque resulta que este decreto da justamente las directrices generales para la elaboración del plan de gestión de riesgo de desastres, ¿cierto? Y es muy claro el decreto en entidades públicas y privadas, o sea, desde una empresa, ¿cierto? De 5 trabajadores hasta un departamento o una gobernación, ¿cierto? Aquí entra toda la sociedad, las empresas privadas y la empresa pública o las entidades públicas, pues. Entonces, este decreto, el 2157 de 2017, se basa, utiliza lo que le dice la norma ISO 31000. ¿Sí ven? Eso es lo que hace. Allá los genios de nuestras leyes, ¿cierto? Se reunieron y dijeron, oiga, pero allá está la norma técnica, utilicemos esa norma técnica para poder elaborar más fácilmente los planes de gestión de riesgo de desastres. Y entonces ahí, en la subsección 1, es un subtítulo que tiene este decreto, nos habla de cómo se formula el plan de gestión de riesgo. Y de las primeras cosas que dice este decreto, y también de las primeras cosas que dice la norma ISO 31000, es el contexto, que hablemos del contexto. Permítame si acá está, acá está. Eso es lo primero que hace, miren. Esa es la diapositiva que les quería mostrar. Dice, decreto 2157 del 2017 y obviamente el decreto pues trabaja con el esquema de la ley 1523, ¿cierto? Que es de los procesos de la gestión de riesgo, conocimiento, reducción y manejo. Y lo que hace el decreto 2157 entonces es tomar lo que dice la norma ISO 31000 sobre cómo se debe analizar el riesgo. Y entonces lo primero que dice es, miren lo primero que dice, identificación y caracterización de escenario de riesgos, que es lo que estamos haciendo acá, ¿cierto? Identificación y caracterización de escenarios de riesgo. Y entonces ya identificamos lugares donde ha sucedido emergencias, ya identificamos estos sitios, ¿cierto? Escenarios proclives a que sucedan emergencias. Entonces lo que hacemos es hablar de cuáles son las amenazas, de qué tan vulnerable y qué tan expuestos estamos. Y esto se llama el contexto de la organización, el contexto del escenario de riesgo, ¿sí? El contexto del escenario de riesgo. Miremos, por ejemplo, el contexto. Estamos en este punto, ¿no? Identificación y caracterización de escenarios de riesgo. Hablemos, para ser un poco más práctico de pronto, ¿cierto? Sobre lo que ha sucedido con este deslizamiento en masa, ¿cierto? ¿Cómo hablaríamos de ese contexto? Estoy hablándoles del contexto, ¿sí? Entonces, hay un contexto externo, ¿sí? Todo ese proceso inicia con una evaluación rigurosa del contexto, relacionado pues a este asentamiento que estaba en un área de alto riesgo. Estamos hablando del municipio del Bello, en Antioquia, movimiento en masa, caída de grandes cantidades de tierra sobre una población, ¿sí? Entonces, ¿qué elementos estaban expuestos? Estamos hablando del contexto. ¿Qué elementos estaban expuestos? Las personas, ¿cierto? Las personas. Allí habitaban personas
en esta zona de ladera con pendientes inestables. ¿Qué otros elementos estaban expuestos en el contexto? O sea, allá en esa zona donde hubo el derrumbe. La infraestructura, ¿cierto? La infraestructura era un elemento expuesto. ¿Qué infraestructura? Viviendas informales, no tenían estudios de estabilidad, muchas viviendas fueron autoconstruidas por sus propios dueños, con sus propias manos, ¿sí? ¿Qué otros elementos estaban expuestos, apreciados? Los servicios, ¿cierto? Los medios de vida, por ejemplo, una escuela, pequeñas empresas, muy seguramente habrían pequeñas tienditas, la señora que cose, ¿cierto? ¿Qué otros servicios? Las calles, por ejemplo, sin un drenaje adecuado, también son elementos que están expuestos. Todo el tema de los servicios públicos. ¿Qué otros elementos expuestos? Bueno, también hay elementos naturales, ¿cierto? Elementos ambientales. Hay un ecosistema que se intervino. Esa montaña muy seguramente era una reserva, ¿cierto? Habían animales silvestres. Entonces, hay un ecosistema que se intervino, hay una pérdida de cobertura vegetal, hay una canalización, digamos, inadecuada de agua lluvias. Todo esto que les estoy hablando es el Pero eso es contexto recuperable. externo. Profe, esto es recuperable, lo que es las plantas, pero las personas no. José de Jesús, claro, claro, por supuesto, José de Jesús, muy bien, es correcto. Eso esto de la cobertura vegetal, por supuesto, es recuperable. Pero a lo que voy es que se intervino, ¿cierto? Se dañó, se afectó. Es un elemento también expuestos. ¿Ustedes no creen que si se arrastró una serie de árboles, cuántos animales no fueron ahí? Pues también, ¿cierto? Obviamente no estamos priorizando a los animalitos y a los vegetales sobre los seres humanos, porque obviamente aquí en esta situación pues priorizamos la vida humana, siempre, por supuesto. Entonces, esos elementos que les estoy hablando se deben identificar como elementos expuestos, ¿cierto? Dentro del contexto del plan de riesgo, si hablamos de un plan municipal o departamental. ¿Qué otros elementos del contexto hay? Estamos hablando del contexto, ¿no? No quiero que se me pierdan. Y eso lo dice el decreto 2157, cuando nos dice, deben identificar y caracterizar escenarios de riesgo. ¿Cómo lo hago? Listo, estudios no técnicos, lo que ha dicho Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja. Segundo, analizo los elementos del contexto. Entonces ya dijimos, el contexto tiene que ver con todo lo que hay alrededor y dentro de ese territorio afectado, las personas, la infraestructura, los servicios, el medio ambiente, ¿cierto? Todos esos son elementos del contexto externo. ¿Qué otros elementos? Las condiciones, no sé cómo se dice, biofísicas, ¿cierto? Por ejemplo, que era una zona de ladera empinada, que era parte de una franja declarada en alto riesgo. Eso lo hace el Servicio Geológico Colombiano. Suelos poco consolidados y la saturación por las aguas lluvias, ¿cierto? Bastante ocupación de personas, como se permitía pues construir ahí o no se permitía, sino era pues el que quisiera hacerlo porque no había control, pues mucha gente llega a construir en esta zona, ¿cierto? Entonces hemos visto esos elementos expuestos, ¿cierto? Esos elementos que hacen parte del contexto y algunos otros dirán, bueno, ¿y dónde están las autoridades, ¿cierto? Bueno, pues muy seguramente hay y eso hace parte de esa identificación de escenarios de riesgo, ¿en dónde está el plan de ordenamiento territorial? ¿Cierto? ¿En dónde se encuentra ese plan de ordenamiento territorial? ¿Será que eso hace parte del contexto? Pues claro que sí, porque el plan de ordenamiento territorial me dice cómo se debe organizar el territorio. Entonces sí hace parte del contexto. Debo ir a esos elementos, perdón, a esos instrumentos de planificación territorial. Eso también hace parte de conocer el contexto, porque muy seguramente en,
muy seguramente en ese plan de ordenamiento territorial, ¿cierto? Ya se ha hecho estudios más rigurosos y ahí nos muestran y nos dicen, ¿cierto? ¿Qué condiciones ya presenta el terreno? Pero ingeniero, eso fue en el 2005. No importa, no importa. En términos geológicos, las condiciones aún pueden existir, porque ustedes saben que todos esos procesos geológicos y de la tierra toman tiempo, ¿cierto? Eso toma tiempo. Entonces, al día de hoy, esas condiciones geológicas de deslizamiento de tierra, de la quebrada que se desborda, muy seguramente ya se había identificado. Patricia, tienes la mano levantada. ¿Qué quieres comentarnos? Sí, profe. O sea que en un caso, nosotros como rescatistas, un ejemplo, ¿sí? Como rescatistas, llegar al punto y lo que primero tenemos que hacer es, según lo que yo entiendo, ¿no? En una especie como de cardes y averiguar en dónde están los puntos más críticos para poder llegar y buscar lo que son avenidas, llegar y buscar puntos de encuentro, todo eso para así poder hacer un buen trabajo, ¿verdad? Es correcto, sí, es correcto. Uno como organismo de gestión de riesgo, no sé, mire, por ejemplo, conozco un procedimiento. ¿Tú eres de algún organismo en específico? Si quieres comentarlo, Vero, Defensa Civil, Cruz Roja. Yo hace poquito hice el curso con bomberos, no sino con la defensa civil de gestión de riesgo de desastres, Ah, muy bien. eh, con la defensa civil. Nosotros hicimos un diplomado, lo terminamos hace poco. Ah, excelente, excelente. Sí, mira, justamente la Defensa Civil tiene un programa muy bonito que se llama Observadores Comunitarios del Riesgo, ¿sí? Observadores Comunitarios del Riesgo. Y es que le indica a los rescatistas que justamente identifiquen las zonas donde se han presentado situaciones de emergencia, tomen fotografías, tomen georreferenciación y lo plasmen en un informe que debe ser enviado a la alcaldía municipal o al departamento como tal, ¿sí? Entonces, Sí, sí, señor. es, Nosotros hicimos las prácticas en FUNSA. Nosotros hicimos la práctica, eso fue hace qué. Eso fue hace menos de un mes que estuvimos, nos graduamos ok. varios y todo eso, pues lo que tú estás diciendo, sí, nosotros lo vimos y todo eso lo hicimos. O sea, muy, muy bonito, muy interesante. La verdad, qué tristeza que no se puede avanzar mucho más de lo que uno aprende. Sí, es correcto. Y lo que tú dices es muy cierto. O sea, justamente eso, y esos ejercicios sirve mucho salir, ¿no? Salir a campo, salir y observar, hacer un trabajo de observación. Y se identifican las zonas seguras, las zonas inseguras, se hace todo ese Sí, reporte. nuestras clases fueron virtuales y tuvimos las dos últimas, fueron presenciales que las hicimos en FUSA. Allá Ah, las hicimos, pero muy, muy bonito, uy, pero una experiencia espectacular. y fueron a las comunidades, estuvieron allá. Estuvimos haciéndolo de rescate, de, o sea, todo lo que vimos virtual, pero, o sea, fue una experiencia muy bonita, que uno queda triste a la vez de que se nos acaban esos cursos y uno quisiera seguir y seguir y seguir. Sí, sí, eso es muy cierto lo que tú dices, son experiencias muy, muy bonitas que uno, y mira que uno a veces como que mira más allá y dice, uy, esta comunidad está muy afectada o aquí puede suceder un desastre y uno a veces no lo mira en su propio municipio, Profe ¿no? Jonathan, Sí, señor. mire, es que José. todas esas experiencias todas son bonitas, pero es que la Cruz Roja, la Defensa Civil y los bomberos son unas entidades que son encargadas de prevenir la vida y de que no, si hay un desastre, no sea tan, tan trágico. Entonces, mire que usted está hablando del plan de estratégico y,
y que de leyes. Ahí están las leyes, pero nadie las cumple. Ven a muchas personas construir en un riesgo y ni los bomberos ni la Cruz Roja van allá a decirle, no pueden construir aquí, esto es una zona de riesgo, sino es que después que van a coger los correctivos, es antes, no después. Muy cierto. Queda uno como corto, ¿no? Los organismos de emergencia, José. Quedan como sin mayor campo de acción, porque la ley a veces no, o sea, lo que tú dices, ¿no? La ley está, pero cumplirla realmente está más distante. Darío, ¿qué nos quieres compartir? Sí, mira, yo quería compartir lo siguiente. Pues de todas maneras, dentro de la parte de la gestión de riesgo de desastres, está específicamente en la ley 1523 que de todas maneras la prevención, el conocimiento del riesgo, el manejo del riesgo es parte esencial de la comunidad y que la comunidad debe ser copartícipe de esas situaciones. Es por eso que nosotros, digamos, por ejemplo, yo pertenezco al Cuerpo de Bomberos del Páramo Santander. Y nosotros estamos trabajando en un proyecto que originalmente lo empezó a trabajar la Cruz Roja Colombiana, que es el del Plan Familiar de Atención y Prevención de Desastres. Y dentro de ese plan, la idea es que las comunidades hagan un diagnóstico de su propia zona, de donde viven, y eso puede hacerlos un poco más resilientes y un poco más seguros de su entorno, conocer su entorno, saber qué riesgos, qué vulnerabilidades tienen y poder corregirlas a tiempo y eventualmente tomar medidas correctivas. Por otro lado, está lo que dice José, es muy cierto. Las leyes están, pero desafortunadamente se violan. Normalmente, dentro de la legislación, creo que para la construcción de viviendas o edificios se debe pedir una certificación de bomberos de que se cumple con las especificaciones y aparte de lo que tiene que ver con la parte constructiva. Pero eso no se cumple. Realmente, por ejemplo, uno ve, yo vivo en San Gil y uno ve que, por ejemplo, los edificios no tienen rutas de evacuación, o sea, no tienen escaleras antiincendios, no tienen puertas antiincendios, en muchos casos ni siquiera extintores hay. Entonces, pues realmente eso forma parte de que los riesgos se multiplican y puede poner en peligro más gente, ¿no? Correcto, Darío, excelente lo que tú dijiste. Muchísimas gracias a José, a Patricia, a Darío, porque ese programa también es muy bonito, el que tú hablas de los planes familiares de emergencia. Qué impacto tan grande que puede tener eso si se realiza de una manera adecuada, ordenada y enfocada, ¿sí? Porque lamentablemente el tema de los planes familiares de emergencia, para los que no sepan, es que los organismos de emergencia, como los bomberos, la Cruz Roja, van a las viviendas y les ayuda a hacer su plan de emergencias familiar, ¿sí? Entonces habla con los miembros de la familia, les pregunta sobre sus condiciones en la casa, ¿cierto? Dónde viven, el entorno y elaboran pues el plan. Lo que dice Darío y José es muy cierto. Todo eso se queda en el papel. Y como una familia, teniendo ya un plan de riesgo, va a decir, voy a implementarlo si no tiene plata, ¿cierto? Ni para pagar los servicios públicos y mucho menos pues va a cambiar un techo, va a cambiar un piso, va a hacer un muro, ¿cierto? Porque ¿de dónde va a sacar los recursos? Entonces, ahí es cierto, ahí hay una limitante y esa limitante se resolvería al orden municipal, si los municipios destinaran a algún rubro para invertir en acciones de reducción de riesgo, mejora vivienda. Lo mismo a nivel departamental, si el departamento hiciera algún tipo de programa, de proyecto para mejorar estas condiciones de vida, pero lamentablemente se queda ahí. Y los que chupan el pato es la comunidad, obviamente, y los organismos de emergencia, que son los que llegan, es lamentablemente, y lo digo crudamente, a sacar solo muertos, ¿cierto? Porque no se hizo nada con esa información.
Hoy día, la gran mayoría de los planes municipales de gestión de riesgo de los municipios de Colombia están desactualizados. ¿Y qué se hizo con los anteriores planes? Casi nada, casi nada. Obras inconclusas, no se hicieron, vías incomunicables, trochas, ¿cierto? O sea, unas condiciones realmente estructurales de infraestructura deprimentes, y que nos hace más vulnerables. Eso es vulnerable, ¿no? Imagínense para ir a la vereda y que no podamos llegar porque la carretera es un lodazal. Eso es vulnerabilidad, ¿cierto? Esa gente está esperando nuestra ayuda y no podemos llegar. Eso es vulnerabilidad. Entonces, tiene mucho que ver con el tema de la ley, es cierto, y con el tema político, lamentablemente. Como sucede con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. ¿Sí vieron todo ese escándalo de corrupción? Eso hay que hablarlo. ¿Por qué? Porque, o sea, la unidad de riesgo, ustedes que son conocedores, yo que soy conocedor, uno tenía a la unidad de gestión de riesgo como lo máximo, como decir, uy, o sea, recibe una millonada de plata, ayuda, hace puentes, ya cuando uno se dio cuenta, cuando nos dimos cuenta que lamentablemente esta entidad también estaba permeada por la corrupción, creo que más de uno dijo, terrible esa situación, qué triste, porque es una entidad tan bonita que debe ser es para toda la gestión de riesgo, para ayudar a la gente, y era haciendo favores políticos. Entonces, eso es muy triste porque yo que conozco alguito de este tema, yo digo, está muy bien estructurado, hay herramientas, hay elementos, pero en la práctica nos quedamos muy cortos por el tema del compromiso político, ¿cierto? No hay un verdadero compromiso político. Si alguno de ustedes, de los que está acá, influye de alguna manera en las decisiones que se toman en su municipio, lo felicito, porque usted que está acá es una de las personas que sabe que esto que estamos viendo en las diapositivas salva vidas, salva comunidades. Y no lo digo en la retórica de salva vidas, ay, sí hay que salvar. No, no, no. En lo más profundo del ser. Porque cuando uno ve, apreciados compañeros, en las noticias, las manos de un niño, el pie, el piecito dulce y tierno de un niño, pero enterrado y muerto, ahí es donde uno dice, ¿qué estamos haciendo como sociedad? ¿Cómo vamos a rescatar a esta gente? Imagínense, yo estaba viendo las noticias y esas toneladas de tierra, una familia con una angustia buscando a sus seres queridos, y yo pensaba, Dios mío, o sea, impactante esto, ¿cierto? 10 bomberos, 5 de la Cruz Roja, 5 de la Defensa, esa cantidad de gente no es nada para todo lo que hay que hacer, ¿sí? Entonces yo los entiendo, les agradezco cómo me comparten y cómo ustedes comparten a la clase esas historias y esto que es de la vida real, y cómo ustedes la pasan en sus municipios, en su día a día, y cómo nos entristece ver esa separación entre la ley y la realidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué hemos visto hoy? Muchas gracias a los que participaron. ¿Qué hemos visto hoy, no? Entonces, hemos aprendido, ¿cierto? Que el riesgo no es, digamos, una amenaza lejana, ¿cierto? Ni algo inevitable, ¿sí? El riesgo es una construcción social, crece cuando ignoramos todas esas condiciones del entorno, cuando desconocemos nuestro territorio, cuando desconocemos nuestras debilidades, ¿cierto? Ahí empieza a crecer el riesgo. Crece también el riesgo cuando hay corrupción, crece también el riesgo cuando no hay personas preparadas, no hay personas que conocen de la gestión de riesgo, ahí sigue creciendo el riesgo. Lo hemos visto en este caso de Bello, Antioquia, ¿cierto? Entendemos que esos desastres no avisan, ¿cierto? Ni con gritos, ni con señales, sino que es una gotica que va cayendo, va cayendo, va cayendo, y que en el momento menos pensado sucede el desastre, ¿cierto? Por eso conocer el contexto, que es lo que hablamos hoy, conocer el contexto importa mucho, porque el riesgo no solo está por fuera, ¿cierto? El riesgo está dentro. ¿Cómo están nuestras estructuras?
si hay claridad en la organización de la comunidad, si hay políticas en la comunidad, hay cultura de prevención, tenemos capacidad para responder ante esas emergencias. Eso lo analizamos en el contexto interno. Yo no sé si, por ejemplo, esa población de Bello tenía un sistema de alarma. Empezó a deslizarse arriba un sistema de alerta temprana que permita identificar esa situación y lance una vez una alarma, una alerta, ¿cierto? Entonces, todo lo que hagamos antes del desastre, todo lo que hagamos antes del desastre define lo que sobrevivirá después. ¿Sí ven cómo es de importante? Por eso hoy más que nunca es vital que quienes lideran, planean, enseñan, producen o los que simplemente vivimos en un territorio, nos preguntemos con honestidad, digo yo, ¿estoy ayudando a construir una comunidad más resiliente o yo solo estoy esperando a que pase algo para reaccionar? Los organismos de emergencia como la Defensa Civil, los bomberos, la Cruz Roja, la policía, están ahí siempre, ¿cierto? Esperando a ver qué pasa para reaccionar. Pero también esas entidades ya entendieron que es mejor prevenir que lamentar y que cuando se hace un trabajo ordenado en una comunidad, un conocimiento en una comunidad, se pueden anticipar esas tragedias, ¿cierto? Podemos anticipar la tragedia. Entonces, este es un acto, el conocer de la gestión del riesgo es un acto de responsabilidad ética, es un acto de amor a la vida, ¿cierto? Y de justicia con los que deben ser protegidos. ¿Y quiénes deben ser protegidos? Pues todos como comunidad, ¿cierto? Como población. Así debemos ser protegidos. Patricia, ¿qué quieres añadir? No, profe, no, pues que la verdad, pues gracias por estas clases. Para mí es eh, de gran, que le digo yo, como inyección, como más para lo aprendido, para lo que aprendí hace poco en mi diplomado. Estas clases son una inyección más. Muchísimas gracias, don Jonathan, muchísimas gracias. Con gusto, Patricia. Oye, de verdad yo también me reúno con ustedes todos los viernes. A mí me encanta porque me lleno también de mucha energía bonita, ¿saben? Mucha energía positiva, de saber que hay personas como ustedes que están preparándose, que les interesa el tema, que indagan, que buscan, que día a día pues están superándose. Y yo sé que ustedes lo hacen por sus comunidades y obviamente por uno mismo porque yo sé que ustedes piensan en sus familias. Todos tenemos familias, ¿cierto? Y uno piensa en su familia, uno viendo esas escenas de las noticias dice, Dios mío, danos fortaleza y ayúdanos a prepararnos. Darío, ¿algo más? Sí, profe, primero pues darle las gracias por la clase. Realmente se trata de temas sensibles y muy importantes para todos. Los que tenemos alguna injerencia con los comités locales de emergencia, de gestión de riesgo de desastres, debemos, pues, o sea, prepararnos y realmente tratar de llegar a nuestras comunidades como con el mejor espíritu. Desafortunadamente, pues, lo que hablábamos de la política y de la falta de, de qué le digo yo, de reacción ante esas cosas. Desafortunadamente o afortunadamente, por ejemplo, en nuestro departamento, pues no hemos sufrido desastres de grandes magnitudes hasta ahora. Pero, y eso hace que pues de pronto en los comités de gestión de riesgo no se le pare mucha atención a la parte de prevención y de atención para los desastres. Totalmente. Desafortunada, desafortunadamente, pues eso hace que haya mucha apatía de parte de las autoridades en la parte de gestión del riesgo y hace un poco más difícil el trabajo de todos nosotros, pero de todas maneras es importante seguir insistiendo en esta parte de gestión de riesgo para poder minimizar
los efectos de una situación que de pronto nos coja por sorpresa. De todas maneras, profe, muchísimas gracias por toda su información, es muy valiosa y nos permite seguir trabajando en esa parte de gestión de riesgo desde los comités de gestión de riesgo municipales, desde nuestras entidades de socorro para poder proteger a la comunidad. Muchas gracias, profe. Gracias, Darío, a usted, de verdad, muchas gracias por el mensaje y yo con mucho gusto también de aprender de ustedes y de poder compartirles el conocimiento. Yo sé que, mire, más adelante vamos a hablar, por ejemplo, de calamidad pública, cómo se declara una calamidad pública. ¿Qué pasa cuando han pasado 6 meses y no se ha podido desarrollar el plan de acción en una calamidad pública? ¿Cómo se levanta la calamidad pública? O sea, ¿cómo volvemos a la normalidad? Todo eso tenemos que hablarlo y vamos obviamente paso a paso, porque ustedes saben que declarar calamidad pública, aquí estamos hablando de reducción del riesgo y de manejo de desastres. Por ahora estamos hablando de conocimiento del riesgo. Por ahora estamos hablando de conocimiento del riesgo. Pero me interesa mucho que sigamos conectados para hablar de todos esos temas. Jairo, ¿qué nos quieres compartir? Buenas noches. Profe, buenas noches. Buenas No, pues noches. desde hace rato tenía la mano levantada, pero pues ya veo que ya se va a acabar la clase. Hágale. De todas maneras, pues agradecerle, profe, por estos espacios bonitos. Realmente, pues se aprende la gestión del riesgo. Ese tema del plan municipal de gestión del riesgo es muy interesante. Ahorita, como usted dijo, ya la mayoría de planes están vencidos, desactualizados. Hay que actualizarlos. En este momento, pues nosotros estamos en la etapa de haciendo caracterizaciones para actualizarlo. De la Unidad Nacional nos está ayudando. Estamos reuniéndonos con los presidentes de juntas de acción comunal, haciendo mapeos, lo que su merced nos hablaba del histórico del riesgo, de identificar los riesgos. Entonces los presidentes de junta de acción comunal nos aportan unos conocimientos del territorio. También hemos estado mirando los saberes del municipio, amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Y todo eso pues va de la mano de la estrategia municipal de respuesta a emergencias. Entonces pues ahí vamos con estos temas y pues me parece de gran ayuda todo lo que su merced nos explica en las clases y cómo eso uno lo puede poner en práctica, aunque es muy complicado todo. Y lo que vemos el ejemplo que usted nos da de Antioquia. Tal vez sí sabían, tenían conocimiento del riesgo porque en las caracterizaciones del riesgo pues se sabía que habían riesgos que eran no mitigables, pero muchas veces el municipio no tiene el presupuesto para hacer esos traslados de viviendas, para hacer esas reubicaciones. Entonces, como no tiene el presupuesto, pero tiene el conocimiento del riesgo, pues Y lo muchas tienen, veces lo tienen. uno no tiene los insumos para decir vamos a ayudar a esas personas, porque prácticamente desbordan la capacidad del municipio. Entonces no hay capacidad para reubicar todas esas personas. Uno tiene conocimiento de muchos riesgos, pero no hay presupuesto para reubicaciones, para hacer la mitigación del riesgo. Y cuando no es mitigable, pues toca reubicar. Entonces, pues, profe, muchísimas gracias. Gracias por estos espacios de conocimiento, gracias por la plataforma, por los escritos que hay ahí, por las lecturas. Realmente son muy importantes que nos enriquecen muchísimo nuestro conocimiento. Muchísimas gracias, profe Jonathan. Gracias, Jairo, muy amable. Usted ha dicho cosas muy importantes, riesgo mitigable, no mitigable. Igualmente el tema presupuestal, que es muy cierto, yo lo conozco también. José de Jesús decía, si hay presupuesto, sí puede haber presupuesto, pero de todas maneras uno no puede desconocer que logísticamente realmente es una labor titánica reubicar poblaciones. Hay todo un tema jurídico, hay un tema legal que también choca con eso, ¿sí? Hay todo un tema psicosocial, uno es a esas personas o todo lo que implique reubicación de personas, debe haber un acompañamiento de los órganos de control de personería, de contraloría en los municipios, infancia, adolescencia, bienestar familiar, o sea, una logística increíble, y obviamente eso dificulta los procesos. Segundo, los rubros presupuestales en los municipios ya están designados,
¿cierto? Nosotros quisiéramos que toda esa plata, pero no se puede. Hay un rubro para esto, un rubro para aquello. Y cuando escalamos a los departamentos cierran los brazos y dicen, ya tengo 10 municipios en calamidad, ¿de dónde le voy a enviar plata a usted? Entonces son muchas cosas. Profe Sí, Jonathan, mire, lo que pasa es que los congresistas sí conocen muchas cosas, pero es que no le dan nunca la palabra al pueblo, ya, al pueblo nunca lo escucha. O sea, y porque no yo hay creo un, que, un negocio ahí. mire que ellos aprueban un barrio y lo certifican y le ponen luz y todo eso. O sea, ellos más bien van es por plata, no por vida. Y por votos es correcto lo que dice José, eso es cierto. Ahí es donde está desligada esa gobernanza, ¿cierto? De la sociedad. Apreciados, tenemos muchísimo de qué hablar, muchísimo de qué compartir. Ustedes tienen muchísimo por qué compartirme, porque ustedes tienen muchísimo conocimiento práctico y de verdad estoy anhelando que sigamos avanzando para que sigamos compartiendo todas estas historias que ustedes tienen también desde su campo de acción. Un abrazo muy especial para todos ustedes. Nos estamos viendo de hoy en 8. Les voy a volver a escribir acá mi número, si desean escribirme, 320 o a los correos de CELAP Colombia. En el chat les he escrito mi WhatsApp, ahí me pueden escribir. Algunos me habían pedido las diapositivas, estoy pendiente de enviárselas. Por favor, si desean a mi WhatsApp, me pueden escribir su correo electrónico y yo les envío información documental. No sin antes, pues agradecerles realmente por toda su disposición. Un abrazo muy especial. Sigan de cerca las noticias, pero no nos angustiemos, ¿cierto? Necesitamos mente clara y un corazón firme para seguir haciendo frente a la gestión de riesgo de desastres. Un abrazo muy especial. Dios los bendiga y nos vemos de hoy en 8 y nos vemos en las otras capacitaciones de CELAP Colombia, con los médicos, con los nutricionistas que tenemos también en el equipo de trabajo. No sé si está Gersaín por ahí. Gersa, no sé si estás. Bueno, Gersaín nos había invitado a estar muy atento de las redes sociales de CELAP, porque estamos haciendo digamos, otras clases en vivo con otros temas, ¿no? Estamos hablando de nutrición, estamos hablando de cardiología, estamos hablando de atención prehospitalaria, estamos hablando de todos esos temas de salud y de bienestar que son muy interesantes para todos nosotros. Eso es lo bonito que hemos querido hacer, muchachos, desde CELAP, que no solo hablemos hoy de riesgos, el lunes hablamos de nutrición, y todo tiene que ver con todo, ¿no? Todo tiene que ver con todo, porque si hay población dijo, desnutrida, hay vulnerabilidad, ¿cierto? Si hay poblaciones enfermas, hay vulnerabilidad. Entonces, eso es lo interesante que queremos hacer acá desde CELAP, poder reunir varias áreas del conocimiento. Bueno, un abrazo muy especial y que esté muy bien. Feliz noche para todos. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Que Muy Dios te amable. bendiga.